hablando acerca de la naturaleza de la adoración, ¿sí? De lo que tiene que ver con la adoración en su máxima expresión, ¿sí? Los padres no son buenos padres si no llevan a sus hijos a dimensiones mayores. Los pastores no son buenos pastores si no llevan a la gente a una dimensión revelacional mayor, ¿sí? Podrán ser buenas personas, buenos esposos, todo buenísimo, pero Dios, aparte de eso, nos llamó, ¿sí? Nos llamó para tener una naturaleza divina, ¿sí? Los empresarios no son buenos empresarios si no llevan a sus empleados y a su gente a una mayor dimensión de vida, ¿sí? Buenas personas, buenos esposos, todo buenísimo, pero Dios no nos llamó a eso. Para eso no hace falta la iglesia, ¿sí? Para eso es que necesitamos entender que si somos gente que portamos naturaleza adoradora, todo eso va a ser natural. Tener una buena familia, ser buenas personas, ser buenos esposos, ser buenos padres, ¿sí? Eso te lo genera el hecho de que la naturaleza adoradora y divina realmente manifiesta continuamente en ti. Por eso debemos llegar como cuerpo, si no, entonces la gente no entenderá el hecho de por qué o para qué debemos convertirnos al evangelio, ¿sí? Necesitamos entender que la gloria de Dios se manifiesta también teniendo una mentalidad de cuerpo, una mentalidad de gobierno, ¿sí o no? Necesitamos entender, ¿sí? Necesitamos entender que el proceso purificador de Dios en nosotros sigue siendo de carácter urgente cada día más en estos últimos tiempos. Habrá un estado de justicia y pese a los hombres inútiles que nos gobiernan políticamente y socialmente, humanamente hablando, Dios, por amor a sus hijos y a la iglesia, va a traer paz, va a traer abundancia, y la gente tendrá que preguntar: ¿cómo sobreviven ustedes en medio de lo que ha sucedido durante tantos años en Venezuela? Yo no sé, ahorita todos escriben por el chat, pero ninguno quiso abrir el micrófono. Qué bueno. Te invito a que sigas escribiendo, aún los que no escriben. Entonces nosotros gritaremos y diremos: no es por nuestras fuerzas, es por Cristo Jesús que obra en nosotros, que hemos estado de pie hasta el día de hoy. Entonces, terminé aquí y quise dejarlo hasta allí para iniciar hoy. Entonces, número uno, quiero hablarte hoy. Acuérdate, anota, porque todavía no sé si los discipulados se siguen grabando, no me dicen nada, entonces no sé si lo vamos a subir, si no lo vamos a tener, si no vamos a tener acceso. Entonces quiero que anotes, ¿sí? Entonces, quiero hablarte para iniciar esta etapa. Hoy sí terminamos. Vamos a terminar a las 12, porque como hay unos ingresando ahorita a las 9:27, vamos a terminar a las 12. Bueno, el nuevo pacto o el
templo en el nuevo pacto. ¿Sí? De eso te quiero hablar ahorita. El templo, anota allí, el templo en el nuevo pacto. Es indudable que en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón jugaron un papel de suprema importancia en la adoración del pueblo de Dios. No solo como lugares que representaban la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino como lugares donde Dios realmente vino a encontrarse con su pueblo de una forma especial en el antiguo pacto. Soberanamente, Dios habría de escoger ciertos lugares que estarían asociados en una forma especial con su santo nombre. Y esos lugares, Él habría de manifestar su presencia especial como en ningún otro lugar. Cuando usted abre el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 24, dice: en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Qué hermoso. Esos lugares serían un anticipo del cumplimiento final de esa promesa de pacto que encontramos en las escrituras desde Génesis a Apocalipsis. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y moraré en medio de ellos como su Dios. Uno de esos lugares fue el tabernáculo que Moisés construyó por mandato divino. En Éxodo capítulo 40, verso 34, vemos que tan pronto la construcción del tabernáculo fue concluida, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, dice la escritura. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, ahora se manifestaba en una forma particular en ese lugar. Cientos de años más tarde, Dios encomendó a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir al tabernáculo como centro de adoración. Y a pesar de las obvias diferencias de tamaño y magnificencia entre una edificación y la otra, es importante señalar que el templo de Salomón reflejaba en gran medida el diseño del tabernáculo. Tan pronto la construcción del templo fue concluida, el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo fueron trasladados al templo en procesión. Y dice en Primera de Reyes capítulo 8 verso 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó toda la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Exactamente lo mismo que ocurrió cuando el tabernáculo fue inaugurado. Dios estaba cumpliendo su promesa de que en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora Salomón sabía que ese templo terrenal no podía contener realmente al Dios omnipresente e infinito, y en su oración de dedicación del templo dice en Primera de Reyes capítulo 8 verso 27: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón estaba consciente de que la presencia de Dios no puede ser confinada a un espacio físico.
y que esa casa apuntaba más bien a una realidad mucho más gloriosa. Y nos preguntamos qué era en realidad lo que representaba ese templo, con toda su magnificencia, con todo su mobiliario diseñado por Dios mismo y con todo el sistema de sacrificio y rituales que ahí se llevaba a cabo. Entonces, antes de responder esa pregunta, recuerden que tanto el tabernáculo como el templo deben ser conectados, entrelazados con la promesa central de los pactos de Dios a través de la historia, ¿sí o no? Y esa es: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos como su Dios. Pues tan pronto abrimos las páginas del Nuevo Testamento, atrápala en esta noche, comenzamos a ver que toda la historia de redención se había estado moviendo hacia un punto focal, ¿sí o no? La manifestación de Jesucristo, quien es la manifestación final y definitiva de la presencia de Dios con su pueblo. En el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Mateo, donde vemos que Cristo es el descendiente prometido tanto a Abraham como David en el cumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos. Pero lo que es aún más importante es que Cristo es identificado como la encarnación y la manifestación del mismo Dios que hasta ahora había estado en luz inaccesible. Dice Mateo que cuando José estaba considerando, yo no sé si usted en esta noche está activo, pero esto es un manjar del cielo. Dice Mateo que cuando José estaba considerando dejar en secreto a su prometida, porque había descubierto que estaba embarazada, dice: un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, en Cristo Jesús encontramos la realidad hacia la que el templo apuntaba. Ya no se trata meramente de una manifestación visible de la gloria de Dios, sino de la manifestación de Dios mismo, que había tomado cuerpo, que había tomado naturaleza humana para venir a morar entre los hombres y llevar a cabo su obra de expiación y de redención. Y esa es la misma idea con la que Juan introduce su evangelio, ¿sí o no? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí o no? Literalmente dice: acampó entre nosotros en el griego, o puso su tabernáculo entre nosotros. Y esta es una clara alusión a Ezequiel capítulo 37 verso 27. Vamos, que hoy estoy dándole Biblia. Ezequiel 37, 27, donde dice: Dios estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La naturaleza humana de Jesús es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria, su poder, su majestuosidad, su omnisciencia. Por eso sigue diciendo Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no es una simple manifestación de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, como dice Hebreos capítulo 1 verso 3. Dice: la imagen misma de su sustancia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 verso 9. Es por eso que con la venida de Cristo, el templo de Salomón, todos sus rituales,
todos sus sacrificios, ¿sí o no?, quedaron en vigencia, pero en cierto modo la perdieron como centro de adoración, porque la adoración del nuevo pacto se centra única y exclusivamente en la manifestación de Cristo, en la obra de Cristo, no en ningún lugar físico en particular. Los adoradores que están aquí en esta noche, anoten eso. Y el Señor fue muy explícito en lo tocante a este punto, mucho más de una ocasión, cuando Cristo purificó el templo que los judíos habían convertido en un lugar de mercadear o mercado. Ellos le pidieron una señal que lo autenticara para llevar a cabo esa obra purificadora. Y el Señor le respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque no le estaba hablando del templo físico, le estaba hablando de su propio cuerpo. He ahí mi señal: destruyan este templo para que ustedes vean lo que ocurrirá. Por supuesto, los judíos se espantan ante esa declaración, y en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos estaban pensando en el físico, mas él hablaba de su propio cuerpo. Juan capítulo 2 verso 19 al 21. Hay una conexión, amados, aquí entre la muerte de Cristo y la inoperancia del templo. ¿Para qué servía el templo? Era, por decirlo así, el punto de contacto. El templo era el punto de contacto entre el cielo y la tierra, y el lugar donde se llevaban a cabo los rituales de purificación. Una vez venido Cristo, el Dios manifestado en carne, y lleva a cabo la obra real de purificación que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan, el templo de Jerusalén pierde por completo la razón de ser físicamente hablando. Y es por eso que cuando la mujer samaritana le pregunta al Señor por el lugar legítimo de adoración, Cristo le responde: mujer. Juan capítulo 4 verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El lugar físico, le estaba diciendo, perderá toda importancia. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Algunas personas tienen la idea de que si van a la Tierra Santa, a la ciudad de Roma, o alguna catedral o sinagoga específica, de alguna manera obtendrán algún beneficio espiritual. Pero esa mentalidad, ¿sí?, es la que este pasaje precisamente condena. Juan 4:21. La presencia especial de Dios ya no se relaciona con un lugar geográfico ni con una edificación particular. No le estoy restando importancia al hecho de que usted vaya a Jerusalén, a la Tierra Santa, que visite y que conozca los lugares por donde Jesús anduvo en Tierra Santa, porque ese es uno de mis sueños y yo sé que Dios me lo va a cumplir. Pero lo que estoy diciendo es que la presencia de Dios hoy en día no está limitada solo a la Tierra Santa, no está limitada a un templo, a una sinagoga, ¿sí o no? Lo que estoy diciendo es que la presencia de Dios ahora habita en todo lugar. Cuando este culto concluya y cada uno se vaya a su casa, ¿sí o no?, las paredes del templo no continuarán albergando la presencia especial de Dios, porque la iglesia ya no estará presente. En la adoración del nuevo pacto, el lugar físico ya no posee la importancia que tuvo lugar en tiempos pasados. Otro incidente que nos trae mucha iluminación y que nos trae revelación en ese sentido es el que encontramos en Mateo capítulo 12. Era día de reposo y los discípulos del Señor comienzan a arrancar espigas para comer. Inmediatamente los fariseos pegan el grito al cielo: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para comer en el día de reposo. Mateo capítulo 12 verso 2.
para cuando algún adventista quiera decirle algo. Pero escuchen con cuidado la respuesta del Señor. Mateo capítulo 12, verso 3 al 6. Dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí en medio de vosotros. Imagínese usted, los rabinos aceptaban que los deberes conectados con el templo predominaban sobre las regulaciones relativas del día de reposo. En otras palabras, el servicio en el templo legitimaba el que los sacerdotes trabajaran el día de reposo y se fueran sin ningún tipo de culpa. Pues cuánto más derecho tendrían los discípulos de hacer lo que estaban haciendo si uno que era mayor que el templo estaba allí y lo estaba permitiendo. La manifestación de Cristo representa la presencia real de Dios más completamente que el templo, y por lo tanto él posee una autoridad mayor. De hecho, este pasaje, Jesús no solo afirma que él es mayor que el templo, sino que el verso 8 dice también que él es el Señor del día de reposo. Hermanos, hijos amados, en esta noche quiero decirte, esto está interesantísimo para los que quieren revelación. Tal vez para nosotros hoy es difícil calibrar el impacto de estas palabras, pero para los judíos de aquellos días era muy claro que Jesús estaba equiparando su autoridad con la autoridad de Dios mismo. Y Jesús no vino a decir que era Dios ni a mostrarse como Dios. Todas las promesas de Dios asociadas con el templo y todos los beneficios que el pueblo de Israel derivó en el antiguo pacto por la presencia del templo en medio de ellos, no solo se encarna y se manifiesta ahora en Cristo Jesús, sino que en él alcanzan toda su plenitud. Imagínese usted. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 13:16: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque ellos adoraban un edificio que representaba la presencia de Dios. Nosotros ahora adoramos la misma presencia de Dios mismo. ¿Cuál es la promesa de Cristo en Mateo 18:20? Que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿No les suenan familiares estas palabras? Son muy similares a la promesa de Éxodo capítulo 20, verso 24. En todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Lo mismo que dice Mateo 18:20 está estrechamente conectado con Éxodo capítulo 20, verso 24. Ahora la misma manifestación de Dios. Ahora el Dios encarnado corporalmente en el cuerpo de Jesús se apropia de esta promesa, pero la hace ver a su pueblo que ese lugar no se encuentra ahora en una localidad física, sino en conexión con su presencia. Es el templo del nuevo pacto llamado Jesús, del cual nosotros formamos parte por causa de nuestra unión espiritual con él. ¿Sí o no? Por eso, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios?, pregunta Pablo.
en 1 Corintios 3:16, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso, no es teológicamente correcto que le llamemos templo a un lugar físico en el que nos congregamos como iglesia. El templo del Señor en el nuevo pacto es un edificio espiritual formado de piedras vivas, piedras humanas, teniendo como su piedra angular a Cristo mismo y su obra redentora. Con razón, Hechos capítulo 4, versos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. ¿Y saben qué? En ese nuevo templo es infinitamente más glorioso y magnificente que el templo de Salomón en los días de su mayor esplendor. No importa que su iglesia se congregue en una edificación grande o pequeña, en una casa sencilla, en un lugar remoto, apartado, no importa si se reúnen 10,000 o si se reúnen 500 o si se reúnen 200, si se trata únicamente de 2 o 3, Él ha prometido estar en medio de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Lo que hace gloriosa entonces la adoración, lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es un edificio, no es un número de adoradores, no solamente son los instrumentos musicales con los que podamos contar. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo Jesús ha de cumplir su promesa, que de donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él, por su Espíritu Santo, se hará presente en medio de ellos. Note lo que dice al respecto el autor a la carta a los Hebreos en el pasaje que estudiamos, sí o no, hace unos días atrás, el jueves pasado. Hebreos 12:18 dice: y es con esa expectativa de fe que necesitamos ir los domingos o cada domingo a adorar a Dios. Venimos o vamos a encontrarnos con Cristo, quien está presente en medio de su iglesia, ministrando por la agencia de su Espíritu, a la vez que venimos también a tener comunión con los redimidos que ahí se congregan, y a unir nuestras voces a la de muchos que alrededor del mundo y en la presencia de Cristo también alaban en ese día. Amados, qué enorme privilegio es el que Dios nos ha concedido de ser piedras vivas en el templo espiritual. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por supuesto, esta realidad con respecto al nuevo templo repercute directamente en nuestro servicio de adoración, en nuestra participación en él. Y eso es lo que veremos, ¿sí?, cada vez que nos presentemos delante del Señor, ¿sí? Les hablé del nuevo pacto. Ahora quiero hablarle del culto del nuevo pacto. Si el templo de Jerusalén ha quedado físicamente inoperante ante la naturaleza de la adoración, y todos los símbolos y figuras asociadas con el templo han sido abrogadas también,
Juan capítulo 4, verso 23 al 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así como el culto del Antiguo Testamento se caracterizaba por su complejidad y por los elementos físicos que estaban envueltos, el culto del Nuevo Pacto se caracteriza por su sencillez y por su espiritualidad. El hecho de que podamos contar, y lo profetizo, en los próximos meses, con un buen edificio, con unas buenas butacas, con un equipo de sonido renovado, con instrumentos musicales, sí, que estén a la altura de lo que estamos esperando en Dios. Todo eso puede ser de gran ayuda en la adoración, pero lo único que será indispensable es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y no es que en el antiguo pacto la adoración fuera puramente externa y ritualista. Solo hay que leer los salmos para ver el corazón con que los creyentes adoraban a Dios en el periodo del Antiguo Testamento. Pero es indudable que la venida de Cristo introdujo un cambio fundamental en la adoración del pueblo de Dios, de modo que todos esos elementos externos que eran tan importantes en el antiguo pacto perdieron vigencia en cuanto a la naturaleza de la adoración que ahora Jesús quería establecer. Y ese es uno de los argumentos principales en la epístola a los Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 7, el verso 13, después el capítulo 9 de Hebreos, verso 1 y 2, después del 6 al 8. Por otro lado, aunque el principio regulativo de la adoración continúa vigente en el nuevo pacto, de manera que nosotros no tenemos derecho de introducir en el culto de adoración elementos que Dios no ha mandado. Es indudable que Dios nos ha dado más libertad en el nuevo pacto en el uso de tales elementos, pero en el Nuevo Testamento no se establece cuántos himnos debemos cantar, ni cuál es el orden que debemos seguir en cuanto a otros elementos de adoración, como lectura de la palabra, oración, como esto, como lo otro, sí o no. A Dios le plació darnos libertad de esas cosas, enfatizando más bien en el nuevo pacto que todo cuanto hagamos en la iglesia debe ser hecho para edificación. Eso es lo más importante, no para entretener, sino para edificar, y que en todas las cosas debemos involucrar todas nuestras facultades, y eso nos lleva de la mano a nuestro último aspecto, ¿sí? ¿Y cuál es el último aspecto? Los adoradores del nuevo pacto. Los adoradores del nuevo pacto. Así como el tabernáculo y el templo jugaron un papel tan preponderante en la adoración en el Antiguo Testamento, así también los sacerdotes. La adoración del antiguo pacto era eminentemente sacerdotal. El pueblo de Israel no podía acercarse a Dios directamente sin presentar los sacrificios de expiación, los cuales eran presentados a través del sacerdote. Pero habiendo venido Cristo a ofrecer el sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, no solo quedó abrogado el sistema sacerdotal imperante en el antiguo pacto, sino que la iglesia vino a
ser un reino de sacerdotes y de gente santa. En otras palabras, nosotros, todos como cuerpo, somos parte integral del nuevo templo. No solo como piedras vivas edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, sino también que todos como los sacerdotes que ofician en el templo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 al 5, Apocalipsis capítulo 1 verso 6 y Apocalipsis capítulo 5 verso 10. Espero que esté anotando. Así que en el antiguo pacto el pueblo de Dios tenía un sacerdocio, mientras que en el nuevo pacto el pueblo de Dios es el sacerdocio. Amados, nosotros no debemos ir a la iglesia o ser la iglesia con la mentalidad de solamente ser observadores que van a disfrutar del espectáculo que algunos quieren preparar en las iglesias. Nosotros vamos a la iglesia como reunión del domingo, vamos como sacerdotes que participamos todos activamente de cada uno de los aspectos del servicio, de la celebración, adorando, no observando al que está al lado, sino adorando, trayendo sacrificios de alabanza, como dice Hebreos 13:15, la ofrenda de nuestros bienes. Hebreos capítulo 13 verso 16 y Filipenses 4:18, y aún nuestros propios cuerpos en sacrificio, como lo dice Romanos capítulo 12 verso 1 y 2. No quiero entrar aquí en el tema de la legitimidad de los números especiales en la celebración de culto de adoración o en la participación de la adoración, porque ese no es el tema que estamos considerando hoy. Pero sí quiero que pensemos en esto. En el antiguo pacto, el coro que cantaba en el templo estaba compuesto en su totalidad por levitas, es decir, por miembros de la familia sacerdotal. La finalidad del coro no era meramente la de hermosear el culto de adoración y mucho menos la de entretener a los creyentes, sino la de ofrecer alabanza a Dios en el templo por medio de los levitas escogidos por Dios. Los levitas debían consagrarse, no podían tener diferencias entre ellos, tenían que respetar autoridad. Los creyentes del antiguo pacto también participaban del canto, pero eran los levitas los que tenían una función especial en ese sentido, en cuanto a ministrar la alabanza. Lo que muchos parecen perder de vista es el hecho de que ese coro continúa vigente en el día de hoy, en las voces de los sacerdotes del nuevo pacto, que participamos con nuestros sacrificios de alabanza en nuestra celebración de adoración, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 al 5. Nosotros todos somos el coro de sacerdotes del nuevo pacto, que en el templo espiritual debemos ofrecer nuestras alabanzas a Dios. Cuando a ti se te revela esto, entonces el ministerio de alabanza no tiene que motivarte a cantar, sino que tú te haces uno con el ministerio de alabanza, porque todos somos sacerdotes, ministradores de Dios, y por eso es tan penoso el hecho de que en algunas iglesias en el día de hoy muchas personas se abstienen de cantar, de adorar. No les gusta participar, ¿sí o no? Porque supuestamente no son cantores, porque supuestamente no saben cantar, ¿sí o no? Pero Dios quiere
que todos sus hijos participen activamente de la adoración, enseñándose unos a otros con toda sabiduría, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, como dice Pablo en Colosenses 3:16. Y yo quiero que en esta noche usted declare conmigo. Yo quiero que usted en esta noche declare conmigo: nunca más seré un simple observador. Voy a convertirme en adoración. Mi naturaleza es adoración. Aun cuando algunos tengan una participación más pública que otra, como en este caso el Ministerio de Alabanza, que son los encargados de manifestar y propiciar la atmósfera de adoración, ¿sí? Yo me voy a involucrar activamente en esa participación pública con ella desde mi lugar, ¿sí? Todos nosotros estamos como piedras vivas del templo y como sacerdotes del nuevo pacto para participar activamente en la adoración, presentando nuestros sacrificios a Dios, los cuales serán aceptos delante de Él por medio de Jesucristo y por la obra redentora de nuestro gran Dios y Salvador. He ahí las principales características del nuevo pacto. El foco de atención de la adoración en el nuevo pacto se llama Jesucristo, por medio del cual podemos presentarnos en la misma presencia de Dios. Es una adoración sencilla y espiritual, pero profunda. Es una adoración en la que todos participamos como piedras vivas del nuevo templo y como sacerdotes del nuevo pacto. Y yo sé que muchos, a lo mejor, tienen cuestionamientos acerca de la forma como Dios debe ser adorado. Pero si no desarrollamos nuestra teología de adoración sobre una base sólida, doctrinal y bíblica, vamos a estar edificando una casa sin fundamento. Por otro lado, no dejemos que temas conflictivos nos lleven a perder de vista la esencia de lo que hemos escuchado el jueves pasado y hoy, que es un enorme privilegio poder participar de la adoración del nuevo pacto, no como un observador, sino como un sacerdote, y estar unidos por la fe al Dios manifestado y ser una piedra viva del templo espiritual. Que el Señor a partir de hoy ensanche nuestra mente, que el Señor a partir de hoy ensanche nuestros corazones en la comprensión de este privilegio, para que podamos darle como individuos y como iglesia una adoración más digna, más contundente, más verdadera y más absoluta a Él. Que podamos crecer en la manera en que adoramos, ¿sí? El lenguaje de la adoración del nuevo pacto, ¿sí? Y debemos mencionar que el nuevo pacto es anunciado en el antiguo. Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora Cristo estableció el nuevo pacto por medio de su sangre derramada en la cruz a través de su muerte y su resurrección. Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 17. En Hebreos 8, 13 vemos la separación de los pactos antiguo y nuevo. Y hay una identidad
santidad que nos ha sido dada por Jesucristo en el nuevo pacto, por él establecido, cuando dice en 2 de Corintios 3:6 que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Léalo, 2 de Corintios 3:6. Y esto es sumamente importante comprenderlo en todos los órdenes. Y debemos establecer la adoración del nuevo pacto basada en verdades presentes del nuevo pacto. Hay una mezcla de la forma de la alabanza y de la adoración, ¿sí o no? Pero debemos tomar en cuenta algo. Debemos declarar verdades presentes, afectando siempre, contundentemente, ¿sí o no?, las atmósferas contrarias que quieren venir en contra de nosotros, con la verdad presente del nuevo pacto en el que vivimos. Y aunque muchas canciones tengan letras bíblicas, necesitamos entender que el centro de la adoración tiene que ser Jesús. Por eso, no es propio sacramentar el ritual, cultura, vestuario, instrumento y lenguaje judaico como una expresión auténtica y genuina de nuestro culto a Dios hoy, ya que la adoración en espíritu y en verdad está libre de toda limitación cultural, aún la cultura judía. Entonces, la escritura declara que todas las naciones le adorarán en la tierra. Y es obvio que todas las naciones le adorarán desde su cultura, desde su folclore. Igual al final se presenta en la eternidad una multitud de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación adorando a Dios. Usted lo ve, Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. Y muchos creen que solamente al tocar el shofar, la presencia de Dios desciende, y le atribuyen un valor única y exclusiva y 100% místico a un objeto como es el shofar. La presencia de Dios se manifiesta no solamente desde un shofar, sino primeramente desde un corazón adorador, desde un corazón rendido, porque un corazón rendido es un verdadero shofar o una verdadera trompeta de Dios que anuncia y proclama en adoración y alabanza las maravillas de Dios y sus verdades en el nombre del Señor. Por eso la palabra cantada, la palabra que se predica y la palabra que se predica que se vuelve en palabra cantada, atornilla verdades eternas. Y es aquí donde la revelación de Jesucristo en aquellos que se le ha dado la oportunidad de ser influyentes o alcanzar el corazón de esta generación por medio de canciones, debemos acabar con la dicotomía de cantar acerca solamente de una geografía a la cual no pertenecemos. ¿Sí va conmigo? Yo no sé si hay alguien del ministerio de alabanza aquí que la esté captando. En Juan capítulo 4, el Señor Jesús le cambia el GPS y redirecciona la adoración. ¿Sí? Redirecciona la adoración cúltica del monte y nos posiciona en una plataforma llamada Espíritu y Verdad, que no es un eslogan, sino es un acto de continua obediencia. Por eso es que la adoración
es una conducta. Primero, hay gente cantando pero desobediente. Es un cantante pero no un adorador. Porque la adoración es una conducta de honra, de obediencia, de conducta intachable en cuanto a obedecer los principios. Porque solo los espirituales obedecen y viven en verdad. Y ese que es espiritual y vive en verdad, solo puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. La búsqueda de Dios es por verdaderos, aquellos cuyas vidas están expuestas, ¿sí? Y son procesadas sus vidas por la verdad. Por eso hay gente que se molesta cuando escucha esto, porque hay gente que le gusta realzar sus dones y sus talentos. Bien, aplaudimos tus dones y tus talentos, pero queremos ver tu espíritu adorador manifestándose por encima de eso. En Juan capítulo 4 es confirmado por Hebreos capítulo 10, cuando el autor expresa con tanta seguridad por qué hemos llegado. Entonces el salmista David expresó: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, porque él tenía una ubicación. Pero nosotros afirmamos que estamos en esa roca que era tipo y sombra de Cristo. Entonces, desde esta localización, la palabra cantada no nos lleva a ningún lugar, sino que nos hace permanecer en Cristo. La palabra cantada no puede contradecir lo que creemos. Por eso sabemos y entendemos que tiene la capacidad, la palabra cantada, de atornillarnos en la verdad. En el Nuevo Testamento, después de la cruz, pareciera que se desvanecieron los actos de adoración del antiguo pacto, pero lo que realmente pasó es que después de la cruz, Cristo absorbió todo lo que pertenecía a la liturgia, absorbió la sombra y se expresó como luz e imagen perfecta. Y lo que encontramos como adoración después de la cruz son vidas absorbidas en el Hijo de amor, que solo vive para rendir sus vidas en obediencia a Él. La adoración es obediencia. Nadie puede adorar si no obedece, aunque cante bonito, aunque tenga dones y talentos. Y la absorción es tan exacta que aún no conocemos quiénes son los 24 ancianos que continuamente dicen santo, santo, pero sí sabemos que hay uno que se sentó para siempre y por siempre en el trono. Estamos escondidos en Él, amados. No hay protagonistas, no hay protagonista, solo es Él, Jesús. Se escuchan nuestras voces, sí, se escuchan nuestras voces, pero es su imagen la que se manifiesta. Entonces la gente va a mirar quiénes son estos y solo verán a Jesús en medio de nosotros. Y es por eso que necesitamos tener una dosis diaria de cruz. La dosis justa en que resolvemos toda situación interna del ego, del orgullo, del yo en nosotros, y somos habilitados cuando resolvemos eso. Solamente así somos habilitados para expresarlo a Él. Nuestro papel no es ahora empezar a juzgar qué canta este, o qué canta aquel, o qué canta el otro, o qué es lo que se está cantando, o cuál es la letra. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es ser responsables
con aquello a lo que a nosotros se nos dio para administrar. Porque aquello que se nos dio a nosotros para administrar, desde allí mostraremos adoración. Nuestro perímetro de administración es lo que necesitamos guardar para finalmente ser hallados fieles. Hoy no nos preocupa qué van a cantar las siguientes generaciones. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que nos debe preocupar? Que no se siga devaluando la vida de Cristo en la ministración a nuestras generaciones. Vamos a cantar, pero vamos también a vivir, vamos a predicar, vamos a enseñar, pero seamos exactos, ¿sí? Seamos exactos, ¿sí? Es nuestra responsabilidad reformarnos a nosotros mismos para poder reformar lo que está a nuestro alrededor, para que vivamos realmente lo que Cristo recuperó por su amor eterno, por su misericordia y su gracia infinita para nosotros. La influencia y la trascendencia de la reforma protestante tuvo una poderosa estrategia, y era la capacidad de plasmar en cánticos toda una estructura de pensamiento y de declaración teológica que afirmaba la fe de los nuevos creyentes. Pero nosotros ministramos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, mejor ministerio, mejor sacerdocio, mejor esperanza y mejor herencia. Hebreos capítulo 8, verso 6. Canto para crear una atmósfera especial, para que en esa atmósfera especial Dios manifieste amor, poder, favor, gracia, milagros, prodigio, para mostrar mi gratitud hacia Él, ¿sí? Es una gracia dada para que de la mano de aquellos que llevan la administración de los cánticos y de la palabra nos den a conocer el misterio que es desde el principio, porque así como cada hombre que desde esta plataforma en esta noche, en este caso mi persona, estoy poniendo un fundamento, de la misma forma, ¿sí?, haya una canción que pueda filtrar toda esta palabra y pueda ser cantada. ¿Cómo le parece? Es tiempo de que tengamos y que desde esa revelación podamos vivir en la dimensión de lo que somos y tenemos en Cristo. Pues a mayor revelación, más alto nivel de adoración. La iglesia también debe cambiar su vocabulario, ¿sí?, porque el vocabulario termina definiéndonos, ¿sí?, definiéndonos. Y es crucial que los compositores que hay entre nosotros, los cantantes, se alineen con los códigos que se predica, para que empecemos a entrelazar en un espíritu las letras y podamos buscar melódicamente lo que el Señor nos dé como diseño, ¿sí o no? Entonces influiremos más en el Espíritu Cristo Jesús a través de la palabra cantada, ¿sí? Entonces
no solo nos memorizaremos la palabra, las prédicas, sino que la cantaremos, ¿sí? Y de esa manera avanzaremos a una dimensión de gloria mayor. Levante su mano allí en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias en esta noche, Dios mío, por bendecirnos, Señor, por bendecirnos. Tú, oh Dios, eres la misma razón de la adoración. Tú eres la misma naturaleza de la adoración. Señor, te bendecimos en esta hora y te adoramos desde lo más profundo de nuestro ser. La verdadera adoración se gesta en la obediencia. Revélanos y haznos entender de una vez por todo, o de una vez por todas esto, Señor. De manera que podamos caminar en la libertad con la que tú nos has llamado, Señor. Honramos tu palabra, honramos tu presencia. Honramos, Señor, todo lo que tú eres. Honramos, Señor, tu esencia. Honramos tu naturaleza, Dios mío. Padre, ayúdanos a entenderlo. Y ayúdanos a caminar en esta verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están aquí en esta sala.